Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por todo lo que nos das. Padre, gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo, que nos dio vida eterna, Padre, y también a través de tu palabra podemos conocerlo. Queremos, Padre, a través de ella escuchar tu voz y de una manera muy profunda saber qué es lo que quieres de nosotros. Que mi vida solo sea un instrumento en tus manos, Padre, y que todo corazón que escuche este mensaje sea tocado por ti, Padre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y fíjate que yo he titulado esta breve reflexión que me gustaría compartirte: la luz que todos necesitamos. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, leemos lo siguiente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. Nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Fíjate que se cuenta, querido amigo, que 5 aviones de las Fuerzas Armadas canadienses volaban de Picton, Ontario, a Miami, Florida, durante la Segunda Guerra Mundial. Los 5 aviones perdieron la ruta en la oscuridad y la nieve. Desconocían su paradero cuando en verdad estaban volando sobre New England. El tiempo corría en su contra, pues el combustible se agotaba. Cuando sin saberlo llegaron a Utica, New York, salieron de las nubes y comenzaron a dar círculos frenéticamente, tratando de hallar algún lugar seguro para aterrizar. Sin lugar a duda, se habrían estrellado contra el suelo de no haber sido por un joven llamado Russell Prince Jr., un muchacho de 16 años de una casa de campo. Cuando el joven observó que los aviones daban vueltas sin saber por dónde aterrizar, el joven pensó que con una linterna podía guiarlos. Se cuenta que con ella los llevó a aterrizar en un campo cercano a la casa. Sin embargo, en el centro del campo había un árbol muy grande. El joven sabía que ese era un riesgo muy grande para los aviones, y señalándolo con la linterna, evitó que los pilotos se estrellaran contra él. El joven Russell se ganó la gratitud de las fuerzas aéreas canadienses y todo quedó en un gran susto. Querido amigo, al igual que estos 5 aviones, la humanidad sin Dios necesita un lugar seguro para aterrizar. Pero más que eso, la humanidad necesita luz en su corazón. El tiempo se agota y sus vidas corren peligro de morir sin Dios por la eternidad. La cultura actual gira sin rumbo fijo, sin una luz que los guíe, y desesperadamente tratando de sobrevivir. Las familias se ahogan en medio de un mar de violencia, de desesperanza y zozobra. El mundo colapsa cada vez más en una sociedad violentada por la guerra y el egoísmo. Muchos dicen que aquí en la tierra está el infierno. Sin embargo, hay buenas noticias, querido amigo. Jesús es la luz que todos necesitamos. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, presentó a Jesús de diferentes maneras. En primer lugar, lo presentó como la palabra. Dice el pasaje, ¿verdad?, que leímos al principio. En el principio la palabra ya existía. ¿Y por qué presentó así a Jesús? Bueno, porque en Jesús se cumple cada palabra profetizada por Dios en la antigüedad por medio de los profetas. También lo presentó como Dios mismo. Dice el mismo versículo 1, y la palabra era Dios. Así es, Jesús, querido amigo, es Dios hecho carne. También lo presentó como creador y sustentador de todas las cosas. Dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Es por Jesús, querido amigo, y para él que las cosas existen, y las creó y las sustenta con el poder de su palabra. Pero también Juan lo presenta como la vida que le trajo luz a todos. Dice el versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Si seguimos leyendo a la presentación de Jesús que hace Juan en su evangelio, hay algo interesante. Dice en los versículos del 6 al 9, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que
contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Juan deja en claro quién no es la luz y quién sí lo es. Este punto es muy importante, querido amigo, porque en nuestra desesperación podríamos confundir la luz verdadera con otro tipo de señales. Creer en Jesús y su obra es lo más seguro que el ser humano puede experimentar. El mismo apóstol Juan, en una de sus cartas, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, leemos lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es, Jesús ha venido, como dice el versículo 9 del Evangelio de Juan, capítulo 1, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. En una ocasión, según el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando los judíos querían apedrear a Jesús, él le dijo a sus discípulos que debía volver a Judea para ver a su amigo Lázaro. Sin embargo, sucedió lo siguiente. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso 12 horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Pero para Jesús las personas tropiezan en sus vidas porque andan en tinieblas. No hay luz en ellos. La humanidad sin Dios anda en tinieblas, aunque crea que todo lo que hace está bien. Pero no se ha dado cuenta que su brújula está equivocada. En la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mensaje de Juan el Bautista, aquel que el apóstol Juan presenta como el testigo de la luz, hizo un profundo eco en el corazón de todo aquel que lo escuchaba. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 3, leemos lo siguiente de los versículos del 7 al 10. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego». Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Es una pregunta tremenda. Debemos reconocer que nuestra vida está perdida sin Dios, que no hay luz, estamos en oscuridad. Y también debemos arrepentirnos de ese pecado, de nuestro pecado. Y una de las maneras de darnos cuenta de que necesitamos hacerlo es cuando, por ejemplo, no tenemos ni siquiera la menor idea sobre nuestro destino eterno. No tenemos resuelto nuestro destino eterno, porque, por ejemplo, si murieras hoy, querido amigo, ¿a dónde irías? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay después de esta vida? Por eso Jesús vino a traernos salvación, por eso Él es Salvador. Que de hecho no lo hacemos nosotros Salvador, Él es Salvador por naturaleza porque es Dios. Él vino a vivir la vida que nosotros nos es imposible vivir, porque la vida de Jesús es una vida que agrada al corazón de Dios. Jesús vino a morir la muerte, que vino a cambiarlo todo en la humanidad, porque Él mismo se ofreció en la cruz como el pago que la humanidad le debe a Dios por su pecado. Pero no solo eso, amigo. Jesús resucitó para que todo aquel que crea en Él tenga luz en su corazón y no se pierda y viva para siempre con Él por la eternidad. Déjame concluir con lo siguiente, querido amigo. Fíjate que cuando, según el libro del Éxodo, cuando Dios peleó para liberar a su pueblo de Egipto, es una lectura maravillosa, uno de los libros en donde más milagros encontramos de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios, hermanos, les mandó muchas plagas.
manifestando así su gran poder por encima de todos los dioses falsos que había en Egipto. Una de esas plagas fue la plaga de las tinieblas. Según Éxodo 10, versículo 23, leemos lo siguiente: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así es, querido amigo, Dios quiere que haya luz en tu vida y en tu familia por medio de Jesús. La luz que todos necesitamos para vivir y tener vida eterna. ¿Te gustaría tener esa luz en tu corazón, querido amigo? ¿Por qué no oramos a Jesús y reconocemos nuestro pecado? Arrepiéntete de tu pecado y comienza a vivir en la luz de Jesús. ¿Oramos? Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú enviaste la luz que necesitábamos. Enviaste a Jesús a vivir la vida, Padre, que a ti te agrada, a morir esa muerte que lo cambió todo. Y tú lo levantaste de entre los muertos, Padre, y por eso tenemos vida y tenemos luz, porque creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, mi Dios, por todo corazón, Padre, que en estos momentos está reconociendo que en su hogar necesita luz, que en su vida, en su corazón necesita luz. Necesitamos a Cristo. Padre bendito, que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te invito a que actives la campanita si estás en YouTube, y también búscanos también en Facebook, bajo el nombre de Príncipe de Paz Bosques de Aragón. Y bueno, pues esto ha sido todo, querido amigo. Dios te bendiga, cuídate mucho. Hasta la próxima, estamos a tus órdenes. Bye.